interesado en aprender sobre el rubro inmobiliario, de cómo hacer inversiones con poco capital, este es el video en el que te tienes que quedar. Así es que hoy vamos a iniciar. También tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, que ya nos va a estar acompañando acá para poder iniciar. Así es que, mis amigos, ayúdenos compartiendo esta transmisión para poder llegar a más personas y que puedan recibir esta información de valor, y que también tú puedas ser un próximo inversionista con poco capital desde $500 y ganar como los grandes inversionistas la rentabilidad. Así es que esta es la oportunidad que Tribu Real Estate está brindando a todo el Ecuador y a nivel de Latinoamérica. Tenemos acá a Wilmer. Wilmer, saluda a la comunidad, bienvenido. Gracias, Carlos. Estamos listos para seguirles comentando sobre nuestra trayectoria y también de esas historias, ir sacando principios de vida, de empresa, y siempre uno aprende de alguien que ya vivió la historia. Entonces, hoy nosotros vamos a comentar un poco más sobre cómo iniciamos, sobre cómo nos quedamos en el tercer proyecto. De hecho, quería comentarle, chicos, yo asistía a estas reuniones. Recuerdo que asistía, pero uno tiene que ser franco y decir, no estaba comprometido con algunas de las ideas que ahí compartían. Tal vez era, Carlos, porque tenía otro nivel de entendimiento de cómo hacer las cosas, pero claro, si yo me enfocaba en el rubro, tenía que hacer caso a ciertas ideas que en su momento estaba tal vez dando resultados. Yo recuerdo que para vender, por ejemplo, motivaban a hacer créditos a, a las personas que ya tenía un historial crediticio, el cual a mí la verdad en ese momento me habían lavado tanto el cerebro que no haga créditos. Entonces ahí había un choque, ¿no? Un choque como que diciendo, ¿qué va a pasar si hago créditos si yo ya no estoy en este tipo de inversiones, de trabajar con banco? Porque el network marketing sí es cierto, si tú lo haces, no es necesario que la gente se endeude ni que nosotros nos endeudemos. O sea, es una escuela poderosa, porque de hecho yo veo algunas entrevistas, Carlos, de Lewis Hawks y también en Nayo Escobar, que muchos allí dicen, no debo un centavo, duermo tranquilo y me levanto y no debo a nadie. Ahora, eso está bien, pero también hay otra forma de sencillamente apalancarte del banco y igual no te preocupa porque el rubro en que estás igual te hace dormir tranquilo porque es un proyecto evaluado, es un proyecto que no lo vas a perder por más que pase algo diferente. Entonces, si hay algún riesgo que tienes que tal vez cubrir algún mes, en fin, no, eso no estamos hablando hoy, pero eso me enseñaban, Carlos, y la verdad a mí me chocaba eso mentalmente, no es que la persona se volvía mi enemigo, no, los respetaba muchísimo, decía, bueno, si así debe dar resultado este negocio, pues chévere, si de esa forma, es como se hace este negocio, pues bacán, los respetaba muchísimo, pero era claro, yo no tenía resultado, ¿no? De hecho, no un terreno porque no estaba haciendo el trabajo, sino más bien, no sé, Carlos, ¿qué hacías tú? ¿Qué puedes comentar de eso? Bueno, poniendo aquí el famoso Digi. Perfecto, Wilmer. Sí, mira, el punto era este. Pasa que una de las cosas que yo he aprendido cuando estás en una empresa o cuando tienes un liderazgo, prácticamente sí hay que acotar a las cosas que el líder está haciendo sobre todo. Entonces, claro, en ese entonces ese era el entendimiento que el liderazgo tenía. Y yo alguna vez conversaba con este líder y decía, hermano, ¿cómo es que
se fue a abrir proyectos en ese sector. Sabía, ya había abierto algún proyecto, no, simplemente él sabía que los proyectos daban resultado. Pero claro, no había un estudio de mercado de por medio, por ejemplo. O sea, con el nivel de entendimiento que ahora hay que hacer un estudio de mercado primero y luego lanzar el siguiente proyecto. Claro, eso estoy hablando para lanzarte a la siguiente provincia. Entonces, me preguntaba, decía él, no, por la gracia de Dios me supo decir. Y es cierto, porque a la vez esos proyectos, o los dos proyectos, porque uno fue en Echandía, donde en la provincia donde vivimos nosotros, y el siguiente, los dos siguientes en Quito, el Alfa 2, Alfa 3. Entonces decía, wow, es increíble, lo lanzó por fe, o el líder, una de las cosas que considero que siempre también ya tiene una visión, o puede ver algo, ¿no? Puede ver, puede sentir y decir, no, aquí este proyecto se va a dar. Entonces, pero más allá de un estudio de mercado, lo lanzamos así. Pero claro, ahí viene como una consecuencia de decir que el terreno no puede salir tan rápido. No, que al inicio fue bastante complicado. Claro, esta es la verdadera historia. Con esto no quiero decir que el liderazgo o los que lanzaron este proyecto tenían la culpa. No, la verdad fue estrategias de ventas que todavía no lo teníamos tal vez acopiado, porque fue en nuestros inicios, Wilmer. O sea, fue el inicio, fue como el primer proyecto, la escuela. Y claro, Yo ni sabía que era un agente inmobiliario. Exacto. Que ni sé qué. Ya, entonces claro, William decía, eso fue la escuelita para ya después lanzar los siguientes proyectos. Entonces, claro, tú tenías que acoplarte a lo que venía, a los cambios que se hacían. Y ahora entiendo, Wilmer, ahora entiendo los cambios, por ejemplo, en las medidas de los planos. Ahora entiendo qué es un anteproyecto, qué es un proyecto definitivo, cómo es el proceso de urbanización. Y claro, es que cuando tú estás acostumbrado en el mundo tradicional, digámoslo así, lo que ves es, digamos, tú quieres tu terreno y la escritura al instante, ya, pero no ves la rentabilidad que tú vas a ganar en el proceso del desarrollo del terreno. Entonces era como que, pero ¿por qué se mueve? ¿Por qué se hace estos cambios? Decíamos nosotros, claro, porque éramos agentes y el líder era el que estaba lidiando con ciertos cambios que tocaba que hacer, con ciertos, por ejemplo, las directrices viales, llamémoslo, era la calle de 16 metros. Primero, a veces te dicen, vas al municipio y te dicen, esta es de, no sé, de 12 metros. Y claro, lo que haces es obedecer y poner de 12. Pero luego ellos analizan bien o dicen, no, mejor hay que hacer una planificación porque ya como están urbanizando, hay que definir bien esto. Y te ponen, no sé, más amplia la calle, 16 metros, por ejemplo. Y claro, lo que va a hacer es reducir el metraje de los terrenos, mover toda la planimetría general, porque si mueves un porcentaje, pues se mueve todo. Prácticamente se mueve todo. O sea, no es que solo mueves eso, porque si mueves solo ese terreno, ya quedaría, no sé, de menos 10, 20, 30 metros, quedaría de 170 metros, que no es accesible. Debería ser pues mínimo de 200 metros, sobre todo en Quito, ¿no? Entonces, eso he podido ver y decir, wow, el liderazgo siempre estuvo ahí, siempre nos estuvieron guiando y nosotros aprendiendo como agentes inmobiliarios. Ahí pude aprender que era un agente inmobiliario prácticamente, porque anteriormente yo decía, me gusta vender, solo sé vender, me gusta emprender, emprendía en muchas cosas, pero en realidad no sabía que esto funcionaba así, del rubro inmobiliario, como agentes inmobiliarios, marketing, liderazgo, lo que es el desarrollo. O sea, no sabía esos temas, Wilmer, la verdad, yo no sabía, pero lo que sí sabía es que tenía ganas de aprender, que en los próximos años quería lanzar mis proyectos, eso sí estaba seguro. No tenía el plan, sí, pero los fuimos armando a medida que fue pasando el tiempo, Will. Así es, Carlos. También en este momento recuerdo que hablaste en cuanto a la parte técnica. Nosotros, como éramos un grupo o una organización de personas, de hecho hasta más de 100 personas conocidas, porque en ese tiempo nosotros no vendíamos a personas desconocidas, porque ¿quién iba a confiar en nuestro proyecto? Sino más bien recuerdo que se vendía a la prima de la prima y a la prima de la prima, y así como que una cadena.
Y igual al cuñado del cuñado, al cuñado del cuñado y así. Y fíjate que así iniciamos, entonces no era problema que se mueva porque nosotros entendíamos el negocio. Claro que de pronto había algún conocido que tal vez decía, bueno, yo estaba aquí y se movió 2, 3 metros. Y lo que sí no hacíamos es que si eran 200 metros, hacíamos que quedasen de 200 metros. Exacto. Nomás movían no sé, pues 2, 3 metros, que estoy exagerando incluso. Entonces, es eso. Entonces, de hecho, esto en un proyecto inicial, cuando tú vendes en plano, así como venden un edificio en plano, tú no sabes de pronto algún cambio también que se realice en base a algún estudio mejor o a un estudio de mercado. De pronto el baño que iba a quedar de, no sé, pues 3 metros cuadrados, ahora lo hacen 3 metros y medio. Eso es normal, o sea, esos ciertos cambios es normal. Es más, los agentes inmobiliarios tienen que entender esa parte. Ahora, también está bien que pueden vender terrenos ya donde no van a mover 1 centímetro. Yo creo que igual es correcto. O sea, por eso esto más bien es modo de entendimiento del negocio. Por eso que cuando un proyecto esté en su etapa inicial, se lanza el primer mes, es preventa, el agente tiene que ser franco y decir, sí, se puede mover un par de... Pero llega un momento donde ya el anteproyecto es aprobado, eso Carlos sabes muy bien, ya no se mueve nada. Entonces, chicos, que esto no les asuste, porque muchos dicen, ay, se va a mover y ahora qué va a pasar. O sea, no va a pasar nada. Tranqui, dirían los de la costa, tranquilo, tranquilo, tranqui. O los de la sierra, tranquilo, mijín. Otra de las cosas, Wilmer, que justo mencionabas, el decir, por ejemplo, decías, se puede vender terrenos que no se muevan 1 centímetro. Sí, es real, es cierto, pero hay una infraestructura que lo tienes que invertir. Entonces, ahora viene esto. El punto es que tú ya no ganarías la plusvalía que ganas al comprar en el desarrollo. Obvio. O sea, eso sería la gran diferencia. Porque sí, muchos me han dicho, pero ¿por qué? Es que sí se va a mover un cierto punto al inicio, pero me he dado cuenta que no se mueve más de 50 centímetros, 1 metro. O sea, no es que se mueva 10 metros, 5 metros, no. O sea, se mueve un porcentaje. Y otra, que en la parte técnica al inicio ponemos puntos provisionales, que no es lo mismo arquitectónico y medirlo con una cinta. Siempre falla de 30, 40, 50 centímetros, hasta 70 centímetros con una cinta, porque claro, a veces no lo coge, pero en la parte técnica con un topógrafo, pues ya no, ya ahí sí, claro, eso ya es el punto definitivo, que ahí sí ya no se va a mover. Entonces, pero si tú adquieres en preventa y viendo que son puntos provisionales, pues vas a ganar tu rentabilidad en el transcurso del tiempo. Y justo ayer nos preguntaban, Wilmer, decían, pero ¿y los que van a comprar después cuando ya está con servicios básicos? Es que yo no tengo proyectos que tengan servicios básicos y que yo tenga disponible. Normalmente se acaban. No hay proyectos, Wilmer, que yo me haya quedado y diga, no, aquí está con todos los servicios básicos, de aquí tengo terreno. 1 o 2 y que vuela. Pero claro, la diferencia es un 30, más 35%. $7,000, 5,000. Exacto, y solo pasan 12, 13 meses, 14 meses y la plusvalía se eleva a full, porque no es lo mismo que te vendan un terreno cuando no puedes ver nada, claro, te están ofreciendo sí, pero no hay nada. Eso es preventa, eso es al inicio, eso es para que la gente que quiere ganar, para que la gente que tiene conocimiento se capacita y revisa y dice, no, Tribu tiene proyectos en diferentes provincias, ha entregado tantos proyectos, ¿por qué no confiar? Entonces es la confianza, pero por esa confianza tú tienes tu rentabilidad de un 35% en tan solo 12 meses, máximo 24. Ganas plusvalía se llama eso, chicos. Así que ya saben, la forma de ganar en bienes raíces como comprador de un terreno es comprarlo en la primera etapa, incluso antes de hacer un plano. O sea, si tú eres inteligente y ya sabes, incluso antes de hacer un plano, puedes agarrar en la mejor ubicación. De hecho, no todos tienen ese privilegio, porque nosotros, cuando ya está en su segunda etapa, ya vendemos a precio de venta público los principales.
porque ha habido principales, Carlos, que hemos vendido en más de $30,000. Es que son ubicaciones privilegiadas, pero si tú vienes antes que exista el plano, igual te damos la oportunidad, porque nosotros inyectamos capital al inicio y necesitamos pues capital y personas que quieran tipo hacer una inversión en una tipo preventa. Y podemos, los contratos, podemos hacer como tú quieras, ya. De que te aseguras, te aseguras. Hasta ha habido cláusulas, Carlos, que hemos puesto, bueno, te damos un lote, ya. Y firma. Entonces, en eso pues creo que en las garantías, Carlos, nadie pierde con nosotros, porque es un proyecto serio, no es un proyecto, por así llamarlo, humo. Y eso. Es que Wilmer, las garantías están ahí. O sea, porque tienes proyectos activos, tienes proyectos en desarrollo. Entonces, claro, cuando una persona dice, pero ¿y ahora mi garantía si todavía no compras esa propiedad o no adquieres esa propiedad? Es que tengo proyectos en diferentes provincias que tengo disponibles. O si no, te lo pierdes, pues. Te lo pierdes y vienes cuando ya cuesta. Claro, también es eso, ¿no? Bueno, puede ser eso, pero sí, las garantías están en los terrenos en los cuales tenemos desarrollados prácticamente. O sea, están ahí, o sea, ahí están las garantías. Y así tienes la oportunidad de ganar plusvalía. Y ahora, mucho más. Ahora me acuerdo que puedes hacer inversiones desde $500, por ejemplo. O sea, ¿qué oportunidad más? ¿Qué oportunidad más para que la gente empiece a invertir en el rubro inmobiliario? O sea, yo creo que no. Iba a decir algo, pero no voy a decir. Yo creo que no hay algo más fácil ya, o no sé, tal vez después, pero iniciar con $500 y empezar a ganar como los grandes inversionistas. Empezar a generar ingresos del rubro inmobiliario, por ejemplo. Claro, pero esto nace, Wilmer, cuando nos damos cuenta de dónde nosotros iniciamos. Porque claro, fácil es ahora decir, mira, desde 10,000 o desde $20,000, como anteriormente se había puesto, desde $10,000 base mínima, para que puedas ganar una rentabilidad de un 15 hasta un 25%, por ejemplo. Ahora lo hemos puesto desde $500 para que sea accesible para todas las personas. Para la persona que tenga 500, 1,000, 2,000, $3,000. Porque algunos se quedan fuera. A todos. Exacto. Nadie se puede quedar ya fuera. Exacto, porque muchas personas, nos dimos cuenta que muchas personas se estuvieron quedando fuera de las inversiones por no tener, pues no. Pero eso también es otra forma. Cuando tú quieres invertir, yo lo hacía de muchas formas. Puedes contactarte con tus familiares, conocidos y decir, mira, reunamos 10,000 y metamos. Y claro, lo podías hacer. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. De hecho, yo los primeros $1,000 que hablo en mi historia, los reunimos entre 3. Exacto, pero lo puedes hacer. Ahí está también las ganas y las estrategias de hacer. Pero no todos tienen tal vez esas estrategias o todos dicen, no, bueno, yo quiero hacer yo solo y está bien. Entonces, para ello hemos abierto esta oportunidad. De $500 en adelante puedes hacer inversiones en el rubro inmobiliario aquí en Ecuador, en los proyectos que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad para Ecuador y a nivel de Latinoamérica, Wilmer. Yo lo único que deseo es que las personas generen un siguiente ingreso, que no estén solo esperando el ingreso tal vez del sueldo o el ingreso tal vez de su emprendimiento, y está bien. Que tengan un segundo ingreso o una segunda oportunidad más, que puedan generar ingresos y puedan estar tranquilos y puedan puedan hacer su patrimonio incluso. Puedan hacer su patrimonio. O sea, eso es lo que a mí más me llena de satisfacción, es decir, que brindarles oportunidad a las personas. Una, que tengan un terreno propio. Otra, pueden ser próximos inversionistas en Tribu Real Estate. Chicos, si les está gustando esta transmisión, por favor, compartan, comenten, hagan preguntas. ¿Qué más quisieran saber de nuestra historia y de nuestra trayectoria? Y Carlos, volviendo a la etapa inicial, cuando iniciamos, se me viene a la mente las reuniones. Y yo estaba acostumbrado también, no le he dicho nunca esta parte, la verdad, y llegó el momento de decirlo. Así que atentos. Atenti, Ecuador, diría Carlos Bonafón. Ecuador, atenti. Algo así. Atentos, Ecuador, atento.
Miren, las primeras reuniones, yo estaba en una empresa que todas las personas tenían desarrollo personal. Entonces la actitud era, o sea, al tope, sin límite. Y la gente ahí pues sonreía, ¿no? Sonreía. Como ese sí, Wilmer, ¿no? Saltaba ahí. Tenía una energía para estar en los eventos. Es que yo me acuerdo, esos eventos eran espectaculares. O sea, la gente ahí estaba con una energía tremenda, hermano. O sea, era increíble la actitud, la energía de la gente. Entonces, eso es lo que a mí me admiraba, la verdad. O sea, sí, siempre voy a decir, alguna vez terminé diciendo, o sea, saltando. La gente estaba que saltaba, que no, que vamos al siguiente nivel. Y estaba bien, o sea, con esa energía se manejaba en la empresa. Claro, y yo me volvía normal, o sea, normal, saltaba en la silla. Y de hecho es cuestión de un hábito. Me di cuenta que ya era demasiado feliz. No tenía plata, pero era demasiado feliz. Y mira, esa actitud logré tener, y para la gente era raro cuando uno llegaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos contentos, felices. Eso era raro porque la gente llega así, ¿no? A las reuniones, entra así, se sienta y ahí están ahí, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos pasado ese proceso, habíamos soltado varios traumas, porque a veces son traumas. También habíamos pasado ese proceso de que es reprogramación mental, de ser positivos, ser entusiastas, de tener hábitos. Por ejemplo, hoy yo igual en la parte inmobiliaria también no he logrado todavía tener esa actitud del network marketing, pero ya vamos por ahí, porque sí hemos tenido que ya sacarlos a los negativos, a los quejumbrosos y a las personas pues que no suman. Esto no es menospreciar, chicos, esto es más bien cuidar tu empresa, porque lo negativo, las cosas, las actitudes pueden llevar a la quiebra a las empresas. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado de estas personas, educarles sí, pero si ya no cambian, pues bueno, fuiste para afuera, porque esta persona no quiere cambiar. Y sobre todo me he dado cuenta que ni siquiera lo echas. La gente se va por el hecho que no se acopla o no se acostumbra a lo que tú estás haciendo, o a la actitud, o a lo que tú estás llevando a la empresa. Entonces prácticamente se van solos, porque ni siquiera tienes que echar a decir, no, te me vas. La gente se retira sola porque no se acostumbra tal vez al liderazgo, y pues no se acopla, porque esto ya es tema igual de liderazgo, Wilmer, porque un líder que sea 5 no se puede acoplar con un líder que sea 8. Entonces la gente se retira y se va y se une con el mismo nivel de líderes. Entonces eso suele pasar. Yo creo que a nivel de Latinoamérica, Wilmer. Sí, y recuerdo en esas reuniones, yo la verdad, bueno, voy a ser franco, yo no menosprecio a nadie, ni siquiera quiero ser más que nadie, nomás era mi percepción y mi nivel de entendimiento y mi forma de haber reprogramado ya mi mente hasta ese momento. Yo me sentía mal en esas reuniones. Decía, uy, Dios mío, aquí vengo a dormirme, aquí no hay energía, aquí todos están cansados, o todos están enojados, estresados, porque a veces la gente no se da cuenta, no es la culpa de esa persona en realidad, pero expresa su estrés a veces de casa por falta de educación financiera. Porque ¿qué culpa tengo yo que tú estés estresado y vengas a una reunión a expresarte eso? Como diría mi mentor, no voy a decir lo que decía mi mentor, porque aquí no estamos hablando de eso, pero también me daba cuenta que las personas allí no entendían a las personas, porque son distintas personalidades, ¿no? Entonces ahí el uno levantaba la voz, el otro más y el otro más, y eso encendía el fuego. Y como dice Proverbios, incluso en la Biblia, que si tú le echas leña al fuego, eso se enciende más. Entonces eso pasaba en estas reuniones y yo me sentía mal, decía, este no es mi lugar, ¿ya? Este no es mi lugar, y por lo mismo no tenía una tipo conexión, o no me adaptaba. Pero me di cuenta también que, o sea, es increíble el éxito, Carlos, y la verdad aprendí una gran lección.
sea quien sea la gente, sea estresada, sea como sea, esas personas si se unen en el 1%, porque era el 1% de querer tener terrenos, igual iban a tener éxito. Eso es lo sorprendente, Carlos. Así que dejé también de pronto de tal vez de ser muy perfeccionista en este tipo de hábitos y tal vez hasta soportar el estrés de otro. En fin, y me di cuenta que ese proyecto salió las reuniones que tipo como que no me gustaba, no me sentía bien, esas reuniones valían la pena porque claro, como te digo, yo no estaba acostumbrado ya a estar en ese tipo de reuniones, porque mis reuniones eran totalmente diferentes. Deben ir a una reunión. Es que también, Wilmer, por ejemplo, en esta, es que las personas, cuando estamos en un negocio tradicional, estamos acostumbrados a quejarnos. Porque yo sí me acuerdo, Wilmer, que cuando alguien me preguntaba y decía, ¿qué tal, cómo te va? Nada, aquí trabajando, endeudado. O sea, ese era el lenguaje. Y ahora he notado que la mayoría cuando me encuentro con mis amigos, mis amistades, y siempre están en la lucha. O sea, date cuenta, la mayoría de mis Están amigos boxeando están en la siempre. lucha. Y como decía un mentor, ¿qué? ¿Trabajas en lucha libre? Que no, en la lucha ahí trabajando para pagar deudas, ahora que ya vienen las clases. Y es así, Wilmer, mira, es que también es cuando estás en la situación económica, las clases o cuando van a entrar a un periodo de clases y tienes hijos, era la preocupación. ¿Por qué? Porque vivías a diario, porque tenías planificado para pagar deudas. Imagínate, a veces todo lo que ganas va para pagar deudas y lo estás reuniendo. Y cuando vienen las clases, viene un gasto extra que no lo tomaste en cuenta, tal vez dijiste, no, voy a pagar tanto, 1,000 o 1,500 dólares mensuales, pero no hiciste cuenta de los gastos adicionales que tienes familia. Y ese es el gran error a veces que muchos de nosotros, digo yo anteriormente, los cometía. Ahora la verdad no me preocupa, digo las clases, bacán, chévere, ya entonces ya tenemos listo. Entonces es tranquilo, pero en ese entonces era que, y ahora las clases, y ahora de dónde saco, hasta fiaba los útiles un rato y luego los iba pagando poco a poco. Entonces, claro, era estresante y por eso me doy cuenta y entiendo a las personas que están en la lucha, pues no, en la lucha todos A los días. ver, ¿quién de ustedes son padres de familia y están en la lucha? A ver, comenten, digan, yo estoy en la lucha diaria. Bueno, de verdad es desarrollo personal, chicos. Alguna vez aprendí y no me estoy burlando de la pobreza. De hecho, Carlos, yo era feliz. Al inicio, claro, me dolió, pero luego me acostumbré porque me hacía unos jugos verdes con apio, con medio brócoli y ahí le ponía de pronto a una avena y hasta un medio aguacate. Y eso sabe rico. Y de hecho, después me entero que Tony Robinson, el millonario, toma ese tipo de jugo. Entonces, al inicio me daba lástima, lloraba, decía, ¿por qué estoy comiendo nada? Y así. Pero luego me doy cuenta que eso come la gente más saludable, ¿no? De hecho, puedes comerte brócolis crudos, bañado en limón o en vinagre y con tomates crudos, y eso puede ser tu desayuno y vas a estar espectacular. Entonces me di cuenta de eso ahora incluso a través de mentores, pero en su momento pues sí me daba lástima, ¿no? De eso. Entonces, chicos, es cuestión de ajustarse, muchachos, porque a veces te sientes mal porque no comes pollo todos los días, y lo cual estás hasta matando a tu familia. Yo a veces hasta dejo de comer una semana carnes porque no es saludable. La verdad no es saludable. Y de hecho vamos a un restaurante, es carne, a la merienda carne y nos volvemos hasta carnívoros, ¿no? Yo sé que estoy hablando tal vez por demás. Los científicos, algunos van a rebatir este concepto, pero déjame decirte algo. De verdad que si no haces ejercicio, si no sudas, este tipo de alimentos de verdad como que perjudica. Entonces por eso mismo es el estrés, Carlos, porque la gente dice, ay, no estoy comiendo carne y ahorita me tengo que comer una sopa vacía, y es una, no sé pues qué sopa coman, pero solamente viste que es todo mental. Porque yo cuando no hay carne yo soy feliz, Carlos, de verdad. De hecho a veces yo eso digo a mi familia, digo,
pollo, o sea, ya van a crecer plumas. Y luego digo, bueno, si quieren una tarde coman una sopa de granos. Y yo soy feliz. Entonces, ¿por qué? Porque me he dado cuenta, no estamos hablando de salud, pero me he dado cuenta que las carnes tienen un tipo de, no sé sus términos, una babita que se te queda hasta en la garganta, ya se te queda en el pulmón, y empiezas a estar hasta tosiendo, y cuando tú sales a correr eso se transforma en algo que el cuerpo desecha, y ahí te das cuenta que tu cuerpo está muy tóxico. Entonces, pero cuando corres haces ejercicio, y si no haces esa toxicidad se vuelve cáncer, ¿no? Wow. Entonces, no estamos hablando, ya dije, de salud, pero lo estamos relacionando. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Porque ahí está, por eso la gente está en la lucha, ¿no? O sea, por querer ese tipo de alimentos, por tener esa mentalidad de que hoy no hay carne, hoy no hay esto, hoy no hay lo otro, está en la lucha. Hasta el hijo se vuelve golosito y quiere carne, entonces obvio te sientes mal como padre, me imagino. Ay, es que hoy no pude comprar carne porque soy pobre, que ni sé qué, ni sé cuánto. Y no es así, tienes que educar a tus hijos a comer también saludable, ¿no? Y las carnes son caras, en realidad. Entonces, no estoy diciendo que sea malo, no me malentienda. De hecho, como dije, no estamos hablando de salud tampoco. El nutricionista aquí me va a hacer una pelea. Y no me importa porque también hay un conocimiento que me respalda, porque estudié 5 años de nutrición y todos los días, y con científicos ganadores de premio Nobel. O sea, no estoy hablando de, como yo sé decir, de la panza, ¿no? Estoy hablando con conocimiento de causa, con fundamentos. Y bueno, ahí está los conceptos de la lucha, Carlos, pero yo te decía, no me adaptaba a las reuniones por este tipo de estrés que la gente trae, incluso por su alimentación. Porque si comiste pan a la noche anterior, amaneces cansado. Fíjate, hoy yo no estoy comiendo en la noche sopa, estoy comiendo ensalada y estoy amaneciendo con energía. O sea, cómo el cuerpo empieza a mejorarse. Cambia, ¿no? Cambia, literal, cambias y te duchas una agua fría, 1 minuto. Espectacular, tu cuerpo se vuelve suelto. Mira cómo yo estoy cambiando. Y de hecho, si tú ves mis podcasts anteriores, vas a ver que estoy así. Con sueño, exacto. Pero dije, no, yo tengo que cambiar porque yo sé muy bien que el cuerpo funciona con alimentos naturales y va a estar mejor y va a tener más energía. Y es lo que ustedes están viendo. Y me suelto más, estoy más feliz. Entonces, fíjate cómo resuelve la vida, tu cuerpo, el conocimiento. Porque tú sabes muy bien por qué estás amaneciendo cansado, pero lo sigues haciendo. O sea, somos tan tercos, Carlos, lo seguimos haciendo. 2 platos de sopa en la noche. En vez, como diría mi mentor, en vez de tragarte medio brócoli, o una ensalada rica, ya, si no quieres, ya, porque estoy hablando de solo brócoli, creo que me ha dejado, como se va a decir, traumado el brócoli. Ya, pero ya, te haces una ensalada natural y eso comes tal vez con un pedazo de pollo, si no lo puedes dejar el pollo, o un pedazo de carne, y ya. Y ese pedazo de carne no te va a costar más de 50, 70 centavos. Es que no vas a comer media libra de carne tampoco. Exacto. Entonces, eso te va a dar full energía y vas a reaccionar bien. Entonces, chicos, vamos a seguir avanzando. Tal vez nos fuimos un poco del tema por el hecho por lo mismo, ¿no? Por las actitudes de la gente. Y Tony Robinson habla en varios libros de él que todo depende en la reprogramación y en el alimento que das a tu cuerpo y en tus hábitos matutinos, ¿no? Que haces en la mañana. Entonces, lo primero que debes hacer, pues en la mañana, siempre escuchar un buen audio, hago yo, luego bañarme, hacer ejercicio. Ahora, bueno, estamos inalcanzables porque estamos haciendo estos podcasts, que estamos haciendo ejercicios en otra hora. Entonces, por eso o de hecho, aprendí como los chinos a hacer 5 minutos de ejercicio en donde estés libre, ¿no? Por eso a veces hasta ando con calentador para hacer sentadilla al toque y ya está. O sea, ni siquiera hay que tener tiempo para ir al gimnasio, ejercicios, chicos. De verdad, la vida lo solucionas tú mentalmente programando, chicos. Ya.
Entonces, volviendo a esto de las reuniones, Carlos, ¿tú cómo te sentías ahí? O sea, cuéntame, porque eso era mi percepción, porque voy a salir el malo de la película del día de hoy. Va a decir, ya, ese Wilmer nos ha sabido despreciar, no nos ha sabido valorar, quién sabe cómo lo estén tomando, ¿no? Exacto. En las reuniones en sí, yo la verdad, claro, porque dejé de ir al network, eso es normal en la vida cotidiana, Will. Es que eso es normal porque estás acostumbrado a las quejas o a sacar lo que tienes tal vez en casa o lo que tienes, el estrés de tu trabajo. Ya, voy a hablar desde mi parte. Imagínate trabajar 18 horas todos los días sin hacer ejercicio. Incluso a veces hasta por desconocimiento, Wilmer, y voy a decir esto y es real, que yo hice a mi edad de 17 hasta 18 años, casi hasta 19, de no tomar agua, porque decía, si tomo mucha agua me va a tocar buscar baños. O sea, entiende, mira el desconocimiento. Como diría alguien, lo que Dios dio hay que usarlo. Yo no lo quería usar, date cuenta, Will. Entonces, claro, es que si no tienes el conocimiento, lo que trata de hacer, supuestamente, no ir al baño, hacer más dinero en esa hora, pero te estabas haciendo daño. Yo en esos 2 años casi me daño los riñones, Will, porque no tomaba agua. Y de ahí, bueno, pues se me explicaron que hay que tomar agua, que tenemos que tomar mínimo de 2 a 3 litros de agua diarios. Entonces, es obvio, entendí y me puse a tomar agüita al menos, ¿no? Hacer más ejercicio. Entonces, es eso, Wilmer. Yo considero que incluso ni siquiera las personas que en ese entonces tal vez se quejan o sacan ese enojo, ese impulso, es por culpa de, digamos, que ellos lo quieren hacer así. Es por el día a día que están viviendo. Están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a eso. Porque si le preguntas, ¿pero por qué hablas enojado? Decir, no, yo tal vez no hablé enojado. Ni siquiera tal vez se dan cuenta. Exacto. Exacto, no es culpa de ellos en sí. Es normal eso en Así la vida están cotidiana. nuestros hábitos de fracaso. Exacto. En realidad. Están nuestros... Ni sabemos. Y ni te das cuenta, o sea, no te das cuenta. Porque incluso en las... Esto viene ya incluso como padres, como madres, incluso algunos. A veces yo me doy cuenta, Wilmer, que gritan a los hijos. Pero si tú vas y le preguntas y le dices, ¿se da cuenta de lo que acaba de hacer? Tal vez esa madre ni siquiera se da cuenta de eso. Pero le gritó, le dijo, no sé, yo he escuchado a veces en los centros comerciales, eres un tonto, a un hijo. Y si yo le pregunto a esa madre, ¿usted le acaba de decir eso? Va a decir, no, yo no dije eso. Es que lo haces inconscientemente. Inconscientemente por lo diario o por la vida cotidiana que lo llevas. Estás estresado, o sea, ya vives así. Vives al diario, vives con esa mentalidad de que, mira, es que ahora toca pagar deudas, toca llegar a la casa, toca cocinar, o toca hacer, o sea, un montón de estrés que lo cargas y lo lanzas acá. Cuando yo entendí esto, que no tienes que llevar el estrés del trabajo a la casa, ni el estrés de la casa al trabajo, o sea, todo queda ahí. Tú tienes que saber llevar las emociones y ser feliz en donde estés. En donde estés, pero eso nos falta, claro, eso llegas a entender con conocimiento y capacitándote también. Llegas a entender, no, es que no, ¿por qué? ¿Por qué? Aunque a veces sí, las presiones o las presiones del equipo, de la empresa, sí te quieres, pero dices, no, o sea, ¿por qué? Yo llego a la casa a ver a mis hijos felices. Yo llego a la casa a ver a mi esposa, o sea, todo cambia, o con una llamada cambia todo. Yo en el día podré estar preocupados o haciendo ciertas cosas en mis actividades, pero en la noche cuando hago una llamada, justo el día de ayer me acuerdo, o sea, yo me olvido de todo. Yo lo que platico es con mi esposa, con mis hijos. Y claro, y nos olvidamos de todo. Yo nos digo, es que el trabajo y así, así. No, nada que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ¿qué están haciendo? O sea, y conversas. Y claro, te olvidas de todo, pero eso es lo que a veces no hacemos. Y no los culpo a las personas de las reuniones, es que estamos acostumbrados a vivir a eso, Wilmer. Y no es culpa a veces, no es culpa, sino es lo que tú estás viviendo a diario. Pero, sin importar de eso, cuando hay unas personas o el liderazgo o las personas comprometidas que quieren salir adelante o quieren hacer un proyecto, lo van a hacer. Eso es lo increíble. Es una gran lección para mí, Wilmer. Sí. Porque con reuniones así, o con reuniones felices, como lo sea, hay un resultado.
Así es. Pero es un compromiso. Porque claro, esto pregunté a mi hermano William, bueno, lo menciono mucho porque es mi hermano, y él dijo, mira, yo me quedé porque mi papá jamás me enseñó a dejar las cosas a medias. Yo tenía que completar esto, tenía que concretar. Porque era fácil, no, porque era fácil decir, porque la gente cuando estás en liderazgo va a criticar de ti, va a hablar de ti. O sea, va a decir, no, es que el líder es que no está dirigiendo bien. Posiblemente lo sea. Y ahí es donde el líder tiene está que en estar. proceso, ¿eh? Claro, el líder tiene que estar preparado para aguantar eso también. Y claro, luego ya pues aprendes más y al final los proyectos salen. Hoy William ha entregado un montón de propiedades. O sea, de la manera en que sea, si tienes un compromiso, lo puedes hacer. Pero claro, tú puedes aprender con los errores de los demás o con tus propios errores. Ahora yo digo, ¿con cuál prefieres aprender tú? Yo prefiero aprender con los errores de los demás y no cometer ese error, tal vez, que ya cometieron y hacerlo diferente. Con eso no quiere decir que no, ahora la empresa es perfecta, no. Hay ciertas cosas que lo vamos puliendo. Y toda la vida vamos a ir puliendo, tanto el liderazgo, tanto el equipo. Porque a diario vamos aprendiendo, Wilmer. Porque si eres el mismo de ayer, hoy, pues ya estamos jodidos. O sea, tienes que ir capacitándote a diario, un audiolibro, una entrevista, o siempre tienes que estarte capacitando. Ahora, Carlos, sigamos porque esta charla se volvió muy bonita, me está encantando, la verdad. Nos hemos soltado porque a veces como que tienes un cierto temor de soltar cosas, pero si tú aprendes a soltar tu experiencia nada más sin caer en la crítica a otro o sencillamente buscando encontrar una lección importante en cada experiencia, en cada etapa de la vida, pues eso no está nada mal, Carlos. De hecho, solamente estamos contando nuestras historias y queremos anticiparnos. Si alguien se siente ofendido, por favor, esa no es la intención. No es la intención mía ni de Carlos, sino más bien de contarles nuestras propias historias en el momento en que fuimos parte de. Carlos, yo recuerdo que tú decías una vez que la empresa Acepalfa, ¿no? Que en su momento lo pusieron. ¿Cómo nace ese nombre? Eso me interesa saberlo, porque alguna vez comentaste aquí entre nosotros, entre nos nomás, pero sí queremos que la gente sepa que ustedes fueron parte íntima de esta empresa, fueron las personas que dieron resultados a la empresa cuando estuvo en su momento ya de difícil, que ustedes también nos contaron a su percepción, ¿no? ¿Quién sabe que no estuvo? ¿Ya? Exacto. Vamos a aceptar eso, pero nuestra percepción fue así. Entonces es muy importante que solamente, obviamente, estamos contando qué es lo que percibías y cómo te sentías y qué entendías en su momento. Es lo que estamos comentando, así que nadie se sienta ofendido, por favor. No estamos, repito, cayendo en el terreno de la crítica. Solamente estamos contando nuestras historias, por favor. Mira, Wilmer, Acepalfa nace de una reunión nuevamente, puedo llamarlo familiar. Y nuestro líder sí estuvo. Como dije, tenía que hacer una llamada, ¿no? Porque sí me gustaría mencionarlo, la verdad. Porque yo soy agradecido en realidad por las cosas que nos ha enseñado. Entonces él fue parte de la reunión también, que nuevamente William dijo, hagamos nuevamente, o sea, saquemos un nuevo proyecto, porque si el primero dio resultado, hagamos más proyectos. Y claro, viste, en esa reunión yo ya no estaba. Ya, exacto, y muchos no estaban, los que están ahora. Entonces, estábamos, me acuerdo exactamente, William, su esposa, Vilma, uno de mis primos también, Gustavo, Francisco Cubi, su esposa, y alguien más. Creo que eran como 7 u 8 personas, no éramos más, Wilma. Y claro, de ahí nace decir, no, es que ya hay que hacer una empresa. Ya el primer proyecto está bien, ya lo sacamos así, con cuenta natural y todo, ¿no? Pues ahora, déjenme decirle, dale, ni siquiera entendía qué era una empresa, qué era una compañía, era una asociación, nada, o sea, yo simplemente hacer proyectos. El enfoque era hacer un proyecto, Wilmer, eso es lo que me acuerdo yo. Y claro, nace de ahí decir, a ver, ¿qué le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Porque ya nos había dicho nuestro abogado que hay que poner un nombre jurídico
para que la empresa tenga. Y Ya, claro, de ahí ¿qué venía, ponemos? ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Y buscábamos, ¿no? Buscábamos en la, incluso, bueno, yo soy creyente en Dios, y buscábamos, queriendo ponerlo prácticamente un nombre como bíblico, que esté en la Biblia, y nos venía, ¿no? Alfa y Omega, por ejemplo. ¿Cachas de dónde nace? Eso significa principio y fin en hebreo. Exacto, tratamos de poner eso, entonces de ahí nace Acepalfa, Will. De por ahí viene Acepalfa. Y nosotros O sea, mencionamos... termina en alfa. Exacto, termina en Principio. alfa. Y ahora, digan por qué Acepalfa. Cuentas en participación alfa. Entonces ya viene en lo jurídico, ¿no es cierto? Cuentas en participación alfa. Eso es Acepalfa. ¿Ya de quién fue la idea? ¿Cómo surgió? Mira, yo terminé mencionando que se ponga alfa. Entonces, y lo cuadramos ahí entre todos, cuentas en participación alfa, Acepalfa. Es como unas siglas. Es como unas siglas de Acepalfa, en cuentas en participación alfa. Entonces nace desde ahí. Y ahora, las colores, ¿quién los seleccionó? Nosotros, Wilmer. Yo puedo decirle francamente, blanco, rojo y negro son mis colores. Para eso incluso hicimos un curso carísimo, ¿no? Exacto. Que nos vendieron humo. Mentira. Pero sí nos sirvió, la verdad. Y fíjate, tú tenías la convicción de qué colores poner por educación. Pero es que era científico, Wilmer. O sea, Exacto. llama la atención. El color rojo, blanco y negro llama la atención. O sea, es científico que la gente es atraída por esos colores. Por los colores que más son atraídas. Entonces, estos colores lo aprendemos en un curso. Porque nosotros sí hemos sido siempre amantes de la educación. Entonces, nace desde ahí. Entonces, por eso es que ahora Tribu Real Estate utiliza los mismos colores. Blanco, rojo y negro. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo pusimos, Will. Pero más allá que ya después vengan otras personas y quieran la empresa, eso ya es muy diferente. Pero por eso Tribu tiene los mismos colores. Porque en realidad es científico y nosotros lo pusimos prácticamente. Nosotros, todo el equipo, estoy hablando en nosotros en general, no estoy diciendo que solo yo lo puse, estoy hablando del grupo en el cual estuvimos en la reunión. De hecho, pueda que de ese grupo ni estén, no todos ahora tampoco. Posiblemente ya no, mira, eso la verdad no me gusta averiguar ni saber quién está. Así es. Entonces, prácticamente yo no sé. Estoy hablando de ese momento en las 8 personas o 10 máximo, si se me va alguien, perdón. Pero máximo 10 habíamos sido, pero no éramos muchos, Will. No éramos muchos cuando nuevamente iniciamos. Entonces, de ahí nace Acepalfa. De ahí nace el nombre, de ahí nacen los colores y pues así terminó. Ese es los inicios del nombre, prácticamente. Lo terminamos poniendo, prácticamente sería, lo voy a llamar así, familiar. Hemos hecho publicidad sin que nos paguen, ¿ah? Ya, porque sí queremos que conozcan la verdadera historia nuestra y vean nuestra trayectoria. Es eso lo que queríamos que sepan. Ahora, ¿por qué yo estaba afuera, chicos? Y tú dirás, y bueno, ¿y Wilmer Casilla dónde estaba? Bueno, estaba enfocado en el network marketing y también ya en su momento, pasando los años, pues ya me di cuenta que yo podía hacer mi empresa. Entonces dije, no, pues si esto se puede hacer, si esto lo hace cualquiera, pues yo también lo puedo hacer. Entonces yo comencé ya a ingeniarme cómo hago mi empresa y empecé a investigar qué era una compañía, como tú dices, qué era una empresa, qué era todo, qué es la parte contable. Entonces empaparme de eso porque la verdad daba miedo, porque decía, y ahora que me clausuren, y ahora que me demanden. O sea, eso está en tu mente porque no tienes conocimiento, no tienes información en tu cabeza y tienes los miedos. ¿Por qué hay miedos, chicos? Porque no sabes la información. ¿Por qué no has empezado en bienes raíces? Porque no tienes la información. ¿Por qué no eres un agente inmobiliario ya ahora? Porque no tienes información. O sea, todo lo que no sabes y sufres y te da miedo es porque no sabes, ¿no? Entonces es sencillo, chicos, es sencillo. Entonces, vamos exactamente 48 minutos. Tenemos 12 minutos para conversar, Carlos. Y bueno, ¿qué es lo que queremos extraer de aquí? Unas lecciones muy importantes sobre cómo arrancar en los bienes raíces, chicos. Entonces, como ustedes ven,
Paso número 1, puedes iniciar hasta con el liderazgo incorrecto, puedes iniciar con la información hasta incorrecta, puedes iniciar hasta con miedos, con temores, pero si continúas, si avanzas, vas a tener un resultado. Y en ese momento, Carlos, se me viene a la mente nuestra historia a continuación. Lady, justo decían hay que vender terrenos porque están a la venta, entonces de hecho nos repartieron los terrenos. ¿Por qué? Porque ya no se vendía, ¿no? Entonces ya quedó a cargo un terreno y justo Lady en algún momento le comparte a alguien y vende un terreno de $12,000, que para mí era un shock, porque fíjate, nunca había vendido $12,000 juntos. De vender dólar a 12,000 es demasiado, ¿no? Exactamente, 80 centavos. 80. 80 centavos un té Algo así. un té verde, un té de Herbalife. Ya. Entonces, de vender eso a vender miles, pues eso era un shock, pero nos dimos cuenta también que los líderes cumplieron con su promesa y nos dieron esa parte. Y bueno, por haber invertido esos $1,000, pues tuvimos la oportunidad del retorno. Eso fue lo más lindo y agradezco, porque en su momento ese trabajo que, imagínate, yo pienso esas llamadas que hice, esas reuniones que hice al inicio, viajando toda la noche a mi tierra natal, reuniendo gente y haciendo ese tipo de trabajo, sacrificando, tal vez se me vino 10 veces más. Por eso que cuando tú trabajas, Carlos, nunca, si eres líder, nunca pidas pagos, ¿no? Nunca pidas pagos. Eso se retorna más adelante si te quedas y te quedas hasta el final. Entonces nos hemos dado cuenta que todo sirvió, independientemente de que otros estén liderando las empresas que tal vez fuiste parte o fui parte, y no pasa nada. De hecho, aquí es donde aclaramos una lección, y yo sé que Carlos va a estar de acuerdo conmigo también, no porque sean hermanos, sino por educación financiera, que no es el nombre de la empresa, incluso no es la trayectoria, es la trayectoria del líder. Exacto, Wilmer. Eso, eso es con el tiempo, tú vas entendiendo eso. Muchas veces, incluso, tú has dicho, y he podido notar, ¿no? Dices, si a Steve Jobs le mandaron a uno de los grandes líderes, y me has dicho, ¿no? Si tengo que irme de tribu, pues me voy. Y claro, yo entiendo, digo, es que no es la empresa. Cuando tú entiendes, no es la empresa. Tú puedes ir tras la empresa, o que puedes sentarte tal vez en la silla que alguien lo construyó, pero lo puedes derrumbar. O la empresa va a caer en un déficit que no vas a poder lanzar proyectos. Porque no es la empresa, Wilmer, es el liderazgo. ¿Quién está liderando la empresa? ¿Quién está sacando los proyectos? Pero claro, a veces por desconocimiento va a haber personas. Ahí viene una gran lección para las personas que ya tienen o están queriendo hacer sus empresas. Sí tienen que tener en realidad mucho cuidado con quién se asocia. Una de las cosas que he aprendido ahora es a que las personas pasen como filtros para que ya formen parte del equipo o formen parte de la empresa, Will. Entonces, claro, van a venir muchas queriendo adueñarse o queriendo sentarse en la silla que alguien construyó ya, pensando que es la empresa. Pero es que no es la empresa. No es la empresa. Y yo he aprendido esto. No es la empresa, es quién eres tú. ¿Quién es el que está liderando la empresa? ¿Quién es el que está sacando los proyectos? Simplemente quería acoplar eso, Wilmer, acotar eso, porque en realidad tienes que saber. Porque venir atrás de una empresa o algo que está construido, o construir algo que ya, donde está puesto un ladrillo, o donde ya está construido algo, querer hacer crecer algo, tal vez sea hasta más fácil, ¿no? Pero la diferencia es que tú lo construyas desde cero. Que tengas la oportunidad de decir, mira, este nombre lo puse yo. Este nombre lo puse así, por esto.
Porque una empresa tiene una trayectoria y tiene una explicación. Entonces, mira, date cuenta, tribu, ¿por qué tiene? Wilmer, ¿por qué es tribu? A ver, cuéntame tú, ahora. Porque en realidad es increíble tribu y que tenga un juego. Entonces tú sabes por qué nace la empresa. O sea, de dónde nace, de qué viene y a dónde quieres llegar. Entonces, pero si vas y luego de que ya está construido, ni siquiera vas a saber de dónde viene. Posiblemente los que después estén, sin importar quién esté en la empresa liderando, ni siquiera hayan sabido de dónde nace el nombre, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Ni siquiera sé. En cambio, cuando tú construyes algo, sabes de dónde viene. Y por qué viene, y por qué nace el nombre, y por qué se ponen los colores. Claro, tribu nace, Carlos, respondiendo a tu pregunta y rápido, ya que nos queda poco tiempo. Sencillamente nace de la originalidad de que uno pertenece, te asocias con tal concepto y es eso, ¿no? Pero volviendo al tema, Carlos, estamos hablando de cómo fuimos parte de cierta empresa, de nuestra trayectoria para que la gente conozca y también tenga la absoluta confianza, ¿sí? Entonces, sí. De hecho, aquí cabe aclarar algo, Carlos, que tú has dicho. Y me gusta tu frase, ¿no? Yo no me sentaría en la silla de otro que construyó. Mi frase, en cambio, es: ¿por qué construir sobre ladrillos que ya están puestos? ¿No? Eso es que es fácil. Eso es nomás ser problemático y meterte en eso y ya puedes construir. Es lo más fácil. Pero ahora el punto es, aprende a crear de cero. Aprende a crear. Y creo que por principio de vida, Carlos, por educación, por valores, por integridad, lealtad, a mí me tomé el reto de siempre construir algo de cero. O sea, decía, ¿yo por qué tengo que aventajarme de otro? ¿Por qué debo comer de otro? O sea, claro, esos son mis principios. Si a la gente esto le ofende, pues yo no tengo la culpa, porque mi personalidad es así. Entonces, yo jamás voy a ir a construir sobre ladrillos que otros han puesto. ¿Ya? Entonces es como irle a quitar su casa, men. Yo siento así. Ahora que la gente haga, yo... ¿quién soy para juzgar? Decía mi hermano. ¿Quién soy yo para juzgar? Decía él. Y digo, no. Lo voy a crear siempre. Por eso que tribu siempre, tal vez suene a vanidad, a orgullo, pero es la realidad, es lo que la gente dice. Tribu siempre ha sido independiente. No ha necesitado de nadie. No pide ayuda a nadie. Por eso dije, va a sonar como orgullo, pero es así.